creo que cuando a veces hablamos de la madurez espiritual o del crecimiento espiritual no lo entendemos, lo dejamos por allá etéreo, y quiero que entiendan que es esto, es que alguien creció, es que alguien ya dejó la etapa de niño, dejó la etapa de bebé y empezó a crecer en lo que Dios quería, en lo que Dios anhelaba. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y hablando ya de nosotros, porque en la primera parte o en los primeros versículos que encontrábamos, final del capítulo 5 y principio del capítulo 6, fue fuerte la palabra, ¿verdad? Y entonces decía, aquellos que todo otra vez toca repetirles los rudimentos del arrepentimiento y del bautismo, y que como no han crecido, y que parece que ya deben enseñar a otros, todavía necesitan que se les enseñe, y están en esa inmadurez, y crucifican nuevamente a Cristo. Y el miércoles pasado, si alguno escuchó la prédica o tuvo la oportunidad, pero fue fuerte la palabra porque era una confrontación de, bueno, ¿y realmente eres salvo? Que lo que preguntaba. Y decía, la respuesta no es dime sí, porque tengo fe. No, ¿qué te hace entender realmente que eres hijo de Dios? Porque creo que es una pregunta bien importante, bien seria. O sea, creo que sería muy frustrante el haber pasado toda una vida cristiana pensando que sí era y al final no. O sea, sería muy triste. Entonces no es porque simplemente tengo fe, sino que me hace a mí entender que sí he caminado de nuevo. Y entonces esta palabra de hoy va más de aliento, es una palabra más de alegría, pienso yo, pero tiene como título, espera lo mejor. O sea, si tú eres hijo de Dios, si realmente tú eres hijo de Dios, espera lo mejor. Así que, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces, por favor, mira al hijo de Dios que tienes al lado y dile, espera lo mejor. Espera lo mejor. Ahora, lo que viene hablando la palabra, lo que viene hablando realmente es fuerte, porque está señalando la inmadurez, pero está hablando de la inmadurez como una muestra de no haber nacido de nuevo. O sea, me parece impresionante. La carta a los Hebreos está cargada en toda la carta de fe, aunque solamente el capítulo 11 nos hable directamente de la fe, está cargada de fe. Pero también la carta nos habla acerca de esa paternidad, aunque no mencione todo el tiempo, porque más adelante vamos a hablar cómo el autor de Hebreos dice que al hijo que se ama se disciplina, al hijo que se ama se reprende, y está diciendo de cómo realmente somos hijos cuando permitimos que Dios nos guíe, que cuando no lo permitimos venimos a ser como bastardos, y es una palabra fuerte, es una palabra que no nos gusta, pero es lo que dice la Biblia, y acá está hablando de cómo nosotros caminamos en Dios. Ahora la respuesta a, ok, listo, somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Ok, porque hemos nacido de nuevo. Amén, gloria a Dios. Pero ¿cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Y la evidencia de que hemos nacido de nuevo es por el fruto que da nuestra vida. A mí me impresiona porque yo no puedo negar que soy hijo de mi papá. No lo puedo negar. Porque nunca viví con él, nunca conviví con él. Pero cuando yo me encuentro con él, veo que hay muchos gestos, muchas formas que yo tengo que son de él. Están los genes. Así que aunque yo quisiera decir que no, pues todo grita que sí. Y lo mismo debe ser en la vida de un hijo de Dios. Su misma esencia debe hablar de esto, que lo voy a tocar en un momento, pero quiero evidenciarlo, y ahí es cuando me habla que el nuevo nacimiento es dado por el fruto que damos en nuestra vida. Por eso los últimos dos versículos de los que hablábamos la charla anterior, en Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 8, dicen lo siguiente: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Y hace una diferencia muy fuerte. Y yo decía el miércoles que esta es una referencia directa directa a la parábola del sembrador. ¿Recuerda usted la parábola que Jesús dijo? Que el sembrador salió a sembrar y que esparció la semilla, y que una parte cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos, otra cayó en la buena tierra. Y acá está diciendo que los que caen entre pedregales o junto al camino o entre matorrales es aquella que se pierde, aquella que no produce fruto, aquella que no arraiga su raíz, y por lo tanto está lista a ser maldecida y a ser quemada, es lo que utiliza la palabra.
Pero ahora cuando habla de los que son hijos, está hablando de aquellos que la raíz realmente tuvo donde agarrarse, que fue ese terreno que fue nuestro corazón y empezó a producir hijos. A producir fruto, perdón. Así que solo los hijos son aquellos que tienen un corazón que está listo para dar fruto, y esa parábola la muestra. Y ahora, aunque el autor de Hebreos viene diciendo, y aquellos, y está como, vuelvo a otra parábola, la parábola de la cizaña y del trigo, como que está diciendo, vea, estos son trigos, pero acá hay cizañas, y estas cizañas son los que toca volverles a enseñar los rudimentos, los que no han crecido, los que maldicen otra vez a Cristo, llevándolo nuevamente a la cruz del Calvario, que no realmente son ejemplo de lo que Dios quiere. Pero ahora va a hablarle a los hijos, entonces va a hablarnos a nosotros, y dice lo siguiente, Hebreos capítulo 6, versículo 9 al 12, dice: pero en cuanto a vosotros, si ve que hace el cambio, como dice, ahora voy a hablarle a los hijos, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a sus santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, si usted si usted lo entiende implícitamente, no lo dice abiertamente, pero es lo que uno entiende de lo que está hablando, y es que un cristiano maduro es aquel que ya sirve en la iglesia, es aquel que ya está dando fruto. Entonces vuelvo a las fotos que usted vio hace un momento. Cuando estas personas que aparecían en las fotos estaban en esas edades, en sus casas tal vez apenas les estaban enseñando algunas cosas pequeñas: lavar la loza, tender la cama, como ya lo he dicho, pero no más. Jamás hubiéramos pensado a ninguno de ellos colocarlos a predicar, a liderar un grupo, a hacer cosas de este tipo. Pero qué bueno que crecieron y pueden asumir responsabilidades. Ahora, coloque eso espiritualmente hablando. Y espiritualmente hablando, ¿a quién se le pueden asumir de responsabilidades? A quienes han crecido. Pero ¿quiénes crecen? Aquellos que son hijos, que entienden que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que nos decimos hermanos no simplemente por una jerga cristiana, por una muletilla cristiana, sino que nos decimos hermanos porque en realidad entendemos que Dios nos ha adoptado como hijos, que nos ha dado esa paternidad y que todos pertenecemos a un mismo Padre, y que en ese Padre caminamos en el amor de lo que Dios quiere, y que esa respuesta que nosotros tenemos en Dios es la bendición del Señor. Entonces decía algo así como: cuando ustedes tuvieron hijos, qué bueno tener sus hijos, qué bueno haberlos disfrutado en su infancia, cuando eran bebés, cuando cambiaban los pañales, cuando vieron los porrazos que se pegaron aprendiendo a caminar, todo lo que estaba sucediendo. Pero llega un momento donde usted empieza a esperar que su hijo asuma responsabilidades, que su hijo tenga criterio, que su hijo pueda tomar decisiones de acuerdo a lo que usted le ha dado, y que también de una u otra manera sea el apoyo para usted, sirva para usted. Eso es lo que está haciendo. Ahora, vuelvo a Efesios capítulo 1, versículo 4, que es uno de mis versículos favoritos, si no es el que más, donde dice: y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos. ¡Wow! Tremendo. Y podemos pensar eso, nos escogió para que fuéramos sus hijos. Pero ahora le pregunto, si usted como padre espera ver a su hijo crecer y espera ver a su hijo madurar, nuestro Padre eterno, ¿qué esperará de nosotros? Si no es lo mismo, crecer, madurar, tener un criterio en nuestra vida cristiana. Y por eso preguntaba hace 8 días y decía: ¿en qué momento estás tú en la iglesia? Porque, por ejemplo, los amigos que nos acompañan de hoy por primera vez, qué bueno que hayan empezado a asistir, y esperamos que sigan asistiendo. Pero ellos son bebés espirituales, y lo podemos tomar así. ¿Y qué esperamos de ellos? Que asistan. Es lo mínimo que esperamos, que asistan. Pero a medida que vamos asistiendo, entonces la idea es que creciendo un día decidamos aprender, empezar a aprender. Ok, listo, pero ¿qué es esto? O sea, sí me gusta, siento paz en mi corazón, pero ¿qué es? ¿Cómo puedo entenderlo? Y entonces empiezo a crecer a través de una capacitación. Y cuando ya he sido capacitado, entonces digo: oiga, yo quiero servir.
¿Puedo hacer algo en la iglesia? ¿Puedo servir de alguna manera? ¿O puedo servir en la obra de Dios, ni siquiera solamente en la iglesia, sino en la obra de Dios? Y claro, hay formas en las que puedes servir y que empezar a servir. Y tal vez si da fruto, si esa persona da fruto, que un día pueda ser tenida como apta para enseñar. Oye, ¿por qué tú no enseñas? ¿Por qué tú no predicas? ¿Por qué tú no hablas? Y resulta que todo eso son evidencias que estamos viendo de un crecimiento, de una madurez espiritual. Así que así como lo vemos en la parte humana, así como lo vemos en la parte espiritual, en la parte física, perdón, también lo debemos ver en la parte espiritual. Ahora, cada uno pregúntese, de acuerdo al tiempo que lleva en el Señor, ¿en qué etapa está? Y podrá decir, estoy como adelantado, estoy como volando mucho, me toca frenarme. O podrá decir, no, estoy bien, estoy en el momento justo. O podrá decir, estoy como quedado, como que no he empezado. Pero es algo muy, muy individual, muy personal, muy de cada uno de nosotros en lo que tenemos que entender. Y entonces regreso nuevamente a esos jóvenes, porque resulta que esos jóvenes, pues tengo el privilegio de tener una buena relación con ellos y me encanta porque a veces muchos me llaman para diferentes cosas y quiero colocar un caso específico de anoche, antenoche. Uno de los chicos está queriendo crecer en el Señor, queriendo anhelar al Señor, y eran creo que las 8 o 9 de la noche, y un primer audio. Pastor, es que estoy haciendo mi devocional y leí esto, pero no entiendo nada. Ok, no, mira, lo que la palabra dice es esto y esto, por esto y esto y esto, entonces tienes que... Ok, listo. Como 15 minutos, pastor, perfecto, sí lo entiendo, pero ahora no entiendo, es eso. Mira, lo que pasa es esto y esto y esto, y ok. Fueron como 2 o 3 veces. Y el último audio fue, pastor, qué devocional tan espectacular. Dios me ha hablado de una manera increíble. Gracias, pastor. Dios lo bendiga hasta mañana. 11 de la noche, yo gracias. A la próxima, por favor, haz tu devocional solo. Pero qué bueno saber que podemos dirigir a alguien para que vaya creciendo, que en el principio está bien que lo hagan, pero y nosotros somos los que estamos dando las herramientas para hacer que crezcan, para hacer que caminen, pero qué bueno saber que estamos enseñando a tener una relación con Dios. Muchos de ellos entonces ya como están trabajando y están empezando primero a querer ayudar en sus casas, segundo a cumplir sus sueños y en tercer lugar a pasar momentos de esparcimiento, entonces buscan al pastor, pastor, ¿cómo es que manejamos las finanzas? ¿Cómo es el asunto? Y entonces ¿cuánto saco para esto? ¿Y cuánto saco para esto? ¿Y cuánto saco para esto? ¿Y cómo hago esto? Y empiezan a tener circunstancias que están viviendo y estamos hablando de que cuando alguien empieza a caminar en la dirección de Dios, de esas personas que empiezan a caminar en la dirección de Dios, podemos esperar lo mejor. Es lo que nos dice la palabra, esperar lo mejor. Así que así como es en lo humano, ahora transportémoslo a lo espiritual. Cuando yo empiezo a caminar con Dios y empiezo a tener esa dirección en Dios. Ahora que tomo esta parte de las finanzas solamente para referenciarle algo. En el curso de finanzas tenemos dos premisas importantes y es que decimos que en el manejo de nuestras finanzas hay una parte que le corresponde a Dios y otra parte que nos corresponde a nosotros. Que yo debería descansar en aquella parte que le pertenece a Dios y que debería ser responsable en aquella parte que me corresponde a mí. Y creo que de eso es de lo que nos va a hablar la palabra hoy. Que nosotros entendamos cuál es la parte que le corresponde a Dios en eso de nosotros ser hijos y cuál es la parte que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Y mi primer punto es, Dios te habla como hijo. Dios te habla como hijo. Y ese que Dios te habla como hijo es la parte de Dios. Es la parte que a Él le corresponde. Y para poder tomar este punto y también en la experiencia que tengo en el pastorado, quisiera que nosotros entendiéramos lo importante, en primer lugar, que es entender la paternidad de Dios. De entender quién es Dios como Padre. Hablaba con otra persona, ya esa no es un joven, era una persona adulta en esta semana. Y le hablaba acerca de la importancia de nacer de nuevo. Y creo que le preguntaba a esa persona, decía, pero para ti, ¿qué es nacer de nuevo? Y la respuesta que me daba inmediatamente, no, yo sé que tengo que morir a esto y le decía, no, espera, ¿qué es nacer de nuevo? Y volví y me decía, no, es que yo sé que tengo que hacer esto. Y le decía, no, espera, ¿qué es nacer de nuevo? Porque nacer de nuevo no es lo que yo hago. Y esta parte para mí de este mensaje es bien fuerte y yo necesito que tú la entiendas.
Porque tú tienes el papá y la mamá que tienes, porque fueron los instrumentos que Dios usó para que tú nacieras. Pero tú no los escogiste. Tú no le jalaste el pantalón a tu papá o la falda a tu mamá para decirte quiero nacer, por favor estén juntos. No. Fue Dios el que permitió que ellos fueran los instrumentos para que tú nacieras, pero en ningún momento tú fuiste quien decidió nacer en la carne. Estoy hablando de ese nacimiento natural. Esto es fuerte porque resulta que eso pasa espiritualmente también. Porque nadie se hace hijo de Dios, o sea, cristiano se puede hacer cualquiera. Escúcheme, cristiano se puede hacer cualquiera. Por eso la palabra antes dijo, y ustedes que aparentan, pero otra vez toca volverles a explicar del arrepentimiento y toca volverles a esto y otra vez crucifican a Cristo. Está diciendo cualquiera puede decir yo soy cristiano, me gusta la cosa, me parece chévere. Pero ser hijo de Dios es algo que viene de Dios. Así que si tú naciste de nuevo, primero que todo tienes que sentirte tremendamente privilegiado y tremendamente amado. Porque fue Dios quien te escogió a ti. Porque no es por tu esfuerzo, porque no es por tu talento, porque no es tu habilidad, porque no son las cosas buenas que tú hiciste, sino que un día los ojos de misericordia de Dios estuvieron sobre tu vida, para que tu corazón fuera tocado y para que tú pudieras entender la gracia y el amor de Dios. Por eso a veces te sientes mal cuando pecas, por eso a veces tienes luchas internas, por a veces no vuelves a hacer cosas que hacías antes o te sientes incómodos cuando las haces, porque hay algo que te hace entender que no perteneces a un pasado, a una pasada forma de vida y ahora puedes acercarte a Dios con bendición. Ahora, si nosotros fuéramos los que eligiéramos hacernos cristianos o hijos, bueno, cristianos ya dije que cualquiera se hace cristiano, si nosotros fuéramos los que dijéramos yo quiero hacerme hijo de Dios, voy a hacer una pregunta que es fuerte, pero una pregunta que es bien fuerte. Si tú hubieras podido cambiar tus padres, tal vez muchos dirían no, jamás cambiaré a mis padres, pero tal vez algunos dirían pero ellos fueron un silencio incómodo. Pero esos padres que tú tuviste, los padres que yo tuve, fueron los instrumentos que Dios usó para que nosotros viniéramos a este mundo. Pero por encima de esos padres, entonces vuelvo nuevamente a Efesios 1:4, donde dice que Él... Y ahora voy a hablar en primera persona, pero lo hago no para hablar en primera persona de mí, sino para que tú también lo hagas conmigo. Pero Él me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. Me escogió. Ahora, muchas de las falencias que tenemos es porque tal vez la experiencia que tuvimos con los padres no fue la mejor, y no necesariamente fue que nuestro padre tuvo que ser un irresponsable o algo. No, hay personas acá que tuvieron buenos padres, hay personas acá que no tuvimos los mejores padres en ese sentido. Pero no se trata que Dios ahora no, ay ven, yo te doy el abrazo que no tuviste y el mimo que no tuviste. No es tan emocional, no es del sentimiento. Es de entender que mi padre me da la afirmación que yo no tuve y me permite tener la seguridad en Él de que yo he sido siempre guardado y cuidado en Él. Aunque no lo haya visto, a ese Padre me ha protegido, me ha levantado. Tengo acá más de un ejemplo, no nombro primero porque entonces siempre corre el peligro de que nombro a unos y otros y dicen, ay, a mí no me dijo nada. Pero en segundo lugar porque no es uno, son muchos casos. En personas, empezando por mí obviamente, pero en muchos de ustedes, donde yo le he dicho a las personas, wow, Dios, ¿cómo ha guardado nuestra vida? Porque tal vez deberíamos estar en otro lugar. Tal vez nuestra vida debería ser otra. Tal vez hoy muchos, empezando por mí, deberíamos estar en un hospital, en una cárcel o en un cementerio. Pero fue Dios el que nos guardó. Y aunque no sabíamos, aunque no éramos conscientes de eso, en su paternidad Dios nos guardó. Porque no fui yo el que escogí a Dios, fue Dios quien me escogió a mí. ¿Tú entiendes eso? Por eso mismo no puede ser forzado. Porque es Dios quien escoge.
porque es Dios quien llama. Ahora, cuando yo entiendo esto, cuando yo puedo ver a Dios como Padre, ahora sí puedo recibir esta palabra que Él me da. Y entonces esa palabra que está escribiendo el autor de Hebreos, ahora se la está dirigiendo realmente a aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han sido apartados. Ahora pregunto, ¿eres hijo de Dios? ¿Por qué lo crees? Porque tu vida, hay algo que te lleva a creerlo y ha cambiado el fruto en ti. Y entonces a sus hijos le dice el autor de Hebreos, pero en cuanto a vosotros, oh amados. Y vea cómo cambia el lenguaje, porque ahora está hablando de amados, somos amados en Dios. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahora, cuando hablamos así, cuando dice que hablamos así, está diciendo, sé que acabo de ser muy fuerte. Y cuando dice sé que acabo de ser fuerte, está hablando de lo que dijo anteriormente. Está hablando, bueno, aquellos que no han madurado, aquellos que toca otra vez enseñando en los rudimentos, aquellos que otra vez están en el pecado, aquellos que juegan a ser cristianos un ratico y a no ser cristianos un ratico, aquellos que crucifican a Cristo cada momento porque están otra vez viviendo en su mala manera de vivir. A ellos están hablando de aquellos que si quisieran ser cristianos, pero que realmente no son hijos de Dios. Pero aunque esas palabras que dirigió a ellos fueron de juicio, y aunque esas palabras contra ellos fueron palabras que eran confrontantes y que los hacían mirar o confrontar con su realidad, ahora las palabras que nos habla a nosotros como hijos son palabras de ánimo, palabras de fortaleza, palabras de bendición. Y es para aquellos a quienes el evangelio les ha sido revelado y por causa de un evangelio revelado ahora dan fruto. ¿Qué fruto hay en tu vida? Porque el fruto que estás dando en tu vida es lo que Dios ha colocado. Es más, incluso si tal vez en este momento tú digas yo no estoy dando fruto porque estoy caminando en pecado, puede ser que el reconocimiento de que estás caminando en pecado y la incomodidad por estar caminando en pecado pueda ser lo que Dios está utilizando para llamarte otra vez a Él. Porque a veces podemos tener, y voy a tomar parábolas que Jesús habló, podemos tomar la parábola del hijo pródigo donde alguien pensó que podía escaparse de Dios. Usted recuerda que el Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré? Si fuera al infinito, si fuera al fondo del mar, si subiera a lo más alto de una montaña, no puedo escapar de ti. Y yo quiero decirte que si tú eres hijo, si tú eres de Dios, si Dios te ha sellado, no puedes apartarte de Él. Ponme cuidado a esto para el final de la prédica, pero no puedes escapar de Él. Y eres tonto cuando insistes en algo que sabes que no te beneficia, porque Dios no te va a soltar. Y no te va a soltar no porque sea un Dios autoritario, sino más bien porque te ama. Y porque te ama no te quiere soltar. Porque te ama, te ha guardado, te ha apartado para Él, te ha apartado para que camines en Él. Y esas personas que caminan en Él ahora dan fruto. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora escúcheme algo, porque somos hechura suya. Les dije al principio, yo no puedo negar que soy hijo de mi papá, porque tengo rasgos físicos, porque tengo gestos, porque tengo formas que hacen que yo no pueda de ninguna manera negar que soy hijo de mi papá, aunque jamás haya vivido con él. Me gusta, no me gusta, ese no es el problema, son los rasgos que tengo. Si tú has nacido de nuevo, Dios va a colocar de Él en ti, porque dice somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras, dice la palabra. Así que implícitamente está diciendo que ok, es para buenas obras. Estoy seguro que acá los que ya tienen hijos grandes, que ya de pronto se casaron o algo, están, aunque esta mañana le preguntaba a Débora, porque recordé y le dije, Débora, cuando salió Laura de su casa ¿fue fácil? Y me miró como que Y claro, porque un padre no quisiera que su hijo saliera de casa, pero lo normal y lo natural es que lo hubiera hecho, porque no vamos a estar eternamente, porque hay un momento de crecimiento. Lo mismo sucede en mi vida espiritual. Vamos creciendo espiritualmente, vamos dando algo más. No nos quedamos toda la vida como bebés espirituales, sino vamos creciendo en lo que Dios quiere, porque somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras. Y esto me lleva a mi segundo punto, y es: servimos a un Dios justo.
Y ese que servimos a un Dios justo acaba una parte de Dios y una parte nuestra, porque la parte de Dios es entender que el Dios al que amamos es un Dios justo, pero que porque es un Dios justo estamos llamados a servirle, que es lo que Dios pide de nosotros, que le sirvamos a Él. Y no sé si nosotros alcanzamos a ser conscientes de la bendición de tener a Dios en nuestra vida. Si somos conscientes de saber que Dios nos bendijo. Ayer en el ayuno fue un tiempo muy especial. Lástima que muchos de ustedes no pudieron venir, pero fue un tiempo tremendamente especial. Y nos hablaban en las prédicas, en la primera nos hablaban acerca de la intimidad de Dios, de la necesidad de una intimidad con Dios y por qué no tenemos esa intimidad con Dios. Y en la segunda nos hablaban acerca de la necesidad de predicar el evangelio, pero me encantaba porque decían, y el evangelio no es como nos lo enseñaron, que es un evangelio que Dios te va a prosperar, te va a bendecir, te va a levantar. Y la persona que predicaba la palabra hizo una pregunta que, wow, sí, me encantó la pregunta. Porque resulta que nosotros tenemos un evangelio donde prometemos de todo según nuestro criterio. Es como si yo fuera a la casa de algunos de ustedes, invitar a todo el mundo, siga, acá hay comida, acá hay almuerzo, desayuno, ¿qué quiere? Si necesita cama, yo le presto una cama. No, pues esperen, no es su casa. Sé que va a prometer lo que no es suyo. Y hablaba de cómo en la Biblia, tal vez cuando yo veo los llamamientos a los apóstoles, pues a ninguno le dijeron casa, carro y beca y ven y sígueme. Es más, hacía una referencia esta mañana que yo decía que si hablamos de motivaciones en términos humanos, Dios es el peor motivador que existiría. Porque cuando Ananías se encuentra con el ángel que le está diciendo que vaya a buscar a Saulo de Tarso porque tiene que predicarle, le dice, y la forma en que va a motivar a Saulo de Tarso para que venga a seguirme es, ve porque le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. No, pues esa motivación como que no casa, ¿verdad? Yo quiero que me digan, mire, vas a prosperar, vas a ser grande, soñarás y alcanzarás el mundo, te lo ganarás para ti solo. Nada te quedará grande. No, esperen, no lo que les dice. Van a sufrir, van a tener dificultades, pero yo estaré con ustedes, van a caminar en la gracia de lo que yo tengo y van a caminar en esa bendición, porque lo que les estoy dando, escúcheme, y ahora viene nuestro corazón mezquino o avaro, o rencoroso, egoísta, no sé quiere cómo tomarlo, pero nosotros pensamos que las bendiciones de Dios son acá, en este momento, y no en lo eterno que Dios tiene, que son mucho más grandes. Yo en mi inicio de mi vida cristiana sufría con un versículo, porque le acabo de decir que el versículo 4 de Efesios 1 me encanta, según me escogió en el de la fundación del mundo, wow, tremendo, pero no me gustaba el 3, porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares. No, Dios, pero ¿por allá para qué? Yo quiero acá, Dios, acá, Villegas, carro, una buena posición, pero en los lugares celestes. Tal vez eso mostraba que mi inmadurez. Tal vez mostraba que todavía era un niño espiritualmente que no entendía. Pero a medida que voy entendiendo a Dios, voy comprendiendo que hay cosas más grandes, que Dios lo que nos está prometiendo es una bendición eterna. Nos está hablando, ayer estábamos acá en el ayuno, y obviamente en la tarde tenía un funeral, y tan pronto estaba hablando Daniela, dije ya tengo la palabra. Y generalmente voy a un funeral y espero que me digan, pastor, es un momento para que predique, pero ayer pasaba y no decían nada, y yo estaba con esa palabra así atrabado. Yo le dije, ¿y a qué horas voy a hablar? Ay, sí, pastor, ¿verdad? Siga. Yo espere que tengo que decirles acá. Y era como hablarles con respecto a esa necesidad de decirle a la gente que realmente necesita a Cristo, que realmente estamos en pecados. Me encantó algo que dijeron sobre el testimonio, porque a veces nosotros pensamos que el testimonio es portarnos bien. Ay, qué bonito testimonio, llega temprano al trabajo, se va tarde, colabora, nunca dice groserías, nunca se pone bravo. No, eso es portarse bien. ¿Qué es dar testimonio? Que la gente sepa cuáles son los principios que hay en mi vida, y que con esos principios no se negocia. Porque colocaba un caso hipotético. Seguramente si yo doy buen testimonio, habrá cosas a las que a mí nunca me van a invitar. Habrá cosas que nunca me van a proponer. Pero usted se imagina que yo sea pastor el domingo y venga y predique la palabra, pero que de pronto entre semana yo haga negocios con todos los que están acá en el barrio y les diga, venga, hagamos un CBY, que yo sé cómo hacemos un negocito bien chévere, ¿cierto, Pote? Y entonces vamos y miramos cómo hacemos esto y no sé qué. Pues créanme que por más que yo quiera decirles que Dios es bueno,
ellos no me van a creer porque mi mismo testimonio les va a dar a entender que es una farsa. Y tiene que ver esto con la santidad. ¿Qué tan santo te ve la gente para que sepa hasta dónde puede llegar contigo? En su forma de hablar, en su forma de conversar, en las propuestas que te hace, un negocio, una forma de vida. ¿Por qué? Porque tú has dejado claro el testimonio de lo que hay en ti. Y en esa bendición tan grande hay tres cosas importantes que dice el autor, Hebreos 6:10, donde dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque Dios no es injusto. O sea que está hablando de que nosotros servimos a un Dios que tiene correspondencia. ¿A qué me refiero que tiene correspondencia? Que si nosotros, dice la palabra, que si ustedes y yo, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no dará lo mejor? Cuando yo lo reconozco como ese Padre y cuando yo entiendo que Él tiene el poder y cuando puedo acercarme con Él. Así que Él tiene una correspondencia en lo que hacemos, y en lo que hacemos, entonces lo hacemos por amor. Y yo me puedo acercar a Dios, y acá yo decía algo que tiene que ver con el equilibrio, porque yo tengo que mirar a Dios como Padre, sí, exactamente, pero ese Padre no es al extremo de la frescura. Es que Dios es un bacán conmigo y no sé qué, Él me pasa todo porque Dios es amor. No, espere, cuidado que ese extremo es peligroso. Pero tampoco puedo ir al extremo de no, es que Dios es severo y es bravo y siempre que yo me equivoco me castiga. No, tampoco. Dios es un Dios al cual yo me puedo acercar con amor, el cual me habla con amor, el cual me restaura, el cual me bendice, el cual me levanta. Pero es un Dios al que yo también trato con reverencia. Y que tratando con reverencia a ese Dios, también estoy dispuesto a sujetarme en obediencia, porque entiendo que mi fe, a creer que Él es Dios, me lleva a mí a sujetarme. Y estoy entendiendo que Dios no me llamó para ser feliz, Dios me llamó para obedecerlo. La felicidad o el bienestar o la plenitud, como usted quiera llamarlo, sería una consecuencia de. Pero la consecuencia es estar bien. Pero Dios no me llamó para que estuviera bien, Dios me llamó para que lo adorara, para que lo exaltara, para que lo glorificara, para que mi vida fuera colocada en su mano y Él hiciera. Así que cuando yo entiendo el amor de Dios, ese amor a Dios me lleva a mí a responder ese amor. ¿Y cómo yo respondo en el amor a Dios? Respondo con mis obras, respondo con lo que hago. Ahora, no, el pastor no se las quiere dar de víctima o de pobrecito o de uy, tan santo es. No, sino le quiero decir cómo es incomodarse, porque ayer hablábamos de incomodarse. Resulta que ayer teníamos el funeral, pero el funeral era como a las 4 de la tarde tal vez. Y quiero decirle que algo que me encanta a mí en la vida, lo que más disfruto yo en la vida, o sea, lo que me hace más feliz en mi vida a mí, es llegar a mi casa y en especial llegar a mi cama. Ay, qué cosa tan deliciosa. Tirarme en mi cama, saber que estoy descansando. Y ayer salimos del ayuno y me estiré. Imagínense, no había grupos de influencia, no había nada, no había fundación, solamente había un pequeño detalle: teníamos un funeral. Y entonces los hombres que están acá conmigo, a las 4 de la tarde o 3 de la tarde, había un buen partido de fútbol. Y el partido estaba bueno. Y estaba viendo yo el partido, cuando recuerdo que yo tengo un funeral. Dios, pero después el que va a ser salvo allá será salvo, vaya yo no vaya. No. Yo tengo una responsabilidad. Y esto me lleva a mí a incomodarme por cumplir lo que Dios me pide. Porque no se trata de mí, ni se trata de mi comodidad, se trata de Dios y de lo que Él quiere. Y ese lugar al que fuimos ayer estaba lleno. Y no sé cuántas personas pudieron recibir pues cuántas recibieron, no, sino en cuántas Dios obró. Pero lo que yo sí sé que hice fue cumplir lo que Dios me pidió. Ya el resto es de obra de Dios, ya no me corresponde a mí. Pero lo que me correspondía a mí, yo lo hice. Y es lo que nos llama. Entonces cuando habla de servir a su nombre, me está hablando de ese reconocimiento que yo le doy a Dios. ¿Usted entiende que es servir a su nombre? Que acá es donde digo lo que inspira respeto, lo que inspira. Y acá no sé si las mamás que estén acá van a estar de acuerdo conmigo, pero tal vez ustedes como mamá le pueden hacer una corrección a sus hijos y sus hijos, ay sí mamá, ay sí, no moleste. Pero si el papá dice, bueno,
habló papá. Porque habla de la autoridad que viene de Dios. Ahora, si eso es en el ser humano, ¿cómo será Dios como Padre? Dios como autoridad, porque cuando me habla de servir a su nombre, me habla de su carácter, de su autoridad, de sus atributos, de lo que Él es. Dice la palabra en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es la reverencia que tenemos al nombre del Señor para servirle con todo nuestro corazón, de la manera que Él pide que lo hagamos. Y servimos cuando estamos prestando nuestro servicio a los santos. Ayer le decía a Cata que ella no lo supo, pero Jorge sí lo supo, y yo le vi la cara cuando estábamos aquí, porque fue una cara de alegría. Resulta que él tomó un texto bíblico en su prédica. Cata no había llegado porque estaba cuidando a los niños, pero cuando Cata vino, ella tomó un mismo texto que había hablado él, y ese texto que él tomó era el siguiente. Es donde dice que Dios habla de la gente bienaventurada y le dice: ustedes son bienaventurados porque cuando estuve en la cárcel me fueron a visitar, cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando estuve enfermo me visitaron, y entonces la gente lo mira: ¿cuándo lo hicimos? Y entonces dice: cuando lo hicieron con alguien que necesitaba este servicio, lo hicieron conmigo. Eso es lo que habla del servicio a Dios. Cuando hablamos de los diezmos, yo siempre digo: usted da los diezmos y yo no tengo la cuenta de Dios. Dios, ¿a dónde te consigno? No, esa plata que usted da se queda acá, y acá la utilizamos para pagar el arriendo, para pagar las cosas que toca pagar, los servicios, el sueldos, todo lo que haya, ¿de acuerdo? Pero ¿a qué voy? Que usted lo da creyendo que lo da a la obra de Dios. Amén, lo da a la obra de Dios, que es lo que dice la palabra, y lo que usted siembra, lo siembra en la obra de Dios, y Dios pedirá cuentas a los que administren ese dinero, pero usted lo hace como gratitud. Ahora, no estoy hablando de diezmos, pero lo digo, es el mismo en el servicio. Cuando usted sirve a alguien y cuando usted lo hace de corazón, usted lo está haciendo como para Dios. Dios es el que recompensará, pero usted hágalo con amor, como para el Señor. Porque cuando usted levanta al caído, cuando usted visita al enfermo, cuando usted da la palabra de aliento al que está desconsolado, cuando usted abraza al que está llorando, cuando usted puede fortalecer la vida de aquel que no tiene esperanza, lo está haciendo con Dios, y Dios lo está mirando, porque está diciendo: de esa manera ustedes me están amando, de esa manera me están mostrando que realmente son mis hijos, porque su corazón ha cambiado de un corazón egoísta que solamente demanda, que solamente pide, que solamente exige, a un corazón que da, a un corazón que está dispuesto a darse por otros, aun a pesar de que eso le signifique incomodarse, aun a pesar de que eso le signifique. Hablaban ayer de invertir el presupuesto, hablaban ayer de incomodarme en tener que ir a un lugar o hacer algo que sale de mi calma y de mi plenitud. Siempre recuerdo el ejemplo, esto no lo dije ayer, pero estaban la gallina, la vaca y el lechón. Y los tres dijeron: vamos a aportar para el desayuno de nuestro amo hoy. Y la vaca dijo: yo doy leche. Y la gallina dijo: yo doy huevos. Y el lechón dijo: oh. Porque fácil dar lo que no me cuesta, pero cuando lo que tengo que dar me cuesta, cuando lo que tengo que dar va en contra de mis intereses. Y acá es donde nos habla. Y dice que servimos a los santos. Mira a la persona que tiene a su lado, porque esa persona que tiene a su lado es santa. Gracias por mirarme a mí. Santo. La persona que tiene a su lado es santa. ¿Y por qué somos santos? Porque Dios nos santificó en la cruz. ¿Usted sabe cómo saluda Pablo a la iglesia en Corintio, que es la misma que a nosotros? 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y acá yo quiero detenerme, porque yo quiero que usted entienda bien esa paternidad y que entienda bien esa situación. Creo que lo he explicado, pero una vez más. Por un momento, piense en la vida de pecado que usted tuvo antes de conocer a Cristo, o aún conociendo a Cristo. Y esa vida de pecado que nosotros tuvimos antes de conocer a Cristo era una vida que nos hacía indignos de recibir su amor. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Cristo? Tomó la vida de cada uno de nosotros y se la colocó sobre sí mismo. Toda mi maldad,
todo mi pecado, todas mis frustraciones, todas mis enfermedades, todas las cosas que yo hice. Y Él se cargó de todo eso para ir a la cruz y colocarse en mi lugar. Pero no solamente hizo eso, sino que Él tomó su justicia, su vida justa, su vida santa, su vida intachable, su vida que no tuvo nada que recriminarle, y tomó esa vida y la colocó sobre ti y sobre mí. Así que cuando dice que somos santos, no es solamente una bonita frase, sino que realmente, si somos los hijos de Dios, estamos llamados a entender que somos apartados. Por eso no vamos detrás de cualquier cosa. Por eso entendemos que no nos contaminamos. Por eso entendemos que ahora no participamos de cualquier conversación. Ayer pasó algo chistoso. Víctor es como profeta. Porque terminamos y mi esposa me dijo, oiga, rico como ir al cine hoy, no hay nada. Y yo, ay, el otro partido, había otro partido. Y yo, bueno, está bien. Entonces nos fuimos le conté a Víctor. Me dijo, uy, pero ¿qué van a ver? El Aro, no sé qué. Yo, claro, como estamos despistados, pues yo no sabía que en octubre pues son puras películas de... Yo le dije, no, pues algo encontraremos. Y fuimos al cine y miramos. Todo era de fantasía. Me salvó el partido. Dije, no, tocó para la casa. Tocó para la casa. Pero más que el partido, fue como que no entramos, no tanto porque no quisiéramos entrar, sino porque entendimos que a qué vamos a entrar a este lugar. O sea, que no tiene sentido contaminarnos con esto. Tú piensas en lo que le agrada a Dios, desde como ver un cine, la ropa que te vas a poner, los amigos que vas a escoger, los negocios que vas a hacer, hasta las decisiones más grandes de tu vida. ¿Entiendes que Dios es el centro de tu vida y que es el que te guía? Porque yo pude haber entrado, ahora no entré, voy a ser honesto, no entré porque a mí esas películas no me gustan. Pero la pregunta es, ¿por qué están en taquillas? Porque si a nadie le gustan, pues no las colocarían, es porque hay gente que le gusta. Y la embarré diciendo esto, no la embarré porque la haya embarrado, es sincero, no me gustan, pero a lo que digo es que aunque me hubieran gustado, yo entiendo que ya no glorifican a Dios, pero a la gente que no glorifica a Dios le da lo mismo, o sea, no le importa ir o no ir porque no lo entiende, no lo discierne. Entonces hay cosas que yo necesito ser hijo de Dios para entender que eso no. Porque no es sino por el Espíritu Santo que yo lo puedo comprender. Es Dios el que me da a mí el entendimiento de entender que soy santo. Ahora, si yo entiendo que soy hijo de Dios, y si yo entiendo que soy santo, que soy apartado para Dios, mi tercer punto es que, y esto ya es mucha, o es toda la responsabilidad nuestra, es nuestra responsabilidad es mantenernos. O sea, su responsabilidad y mi responsabilidad es mantenernos. ¿Y a qué voy con esto? Me impacta la vida de Pablo. ¿A cuánto le impacta la vida de Pablo? O sea, el tipo en fuego todo el tiempo, en fuego todo el tiempo. Ahora, yo no entendía, yo leí la Biblia y dije, pues claro, pues Pablo cómo no va a estar con ese fuego si se la pasaba en los mejores hoteles, viajando en 5 estrellas, viviendo una vida en resort. O sea, claro, cualquiera se mantendría ahí, ¿verdad? Pablo vivió así. ¿Pablo no vivió así? ¿Pablo qué vivía? Persecuciones. Lo apedrearon, lo metieron en la cárcel. Pero tal vez eso, mantenerse sirviendo, era lo que le mantenía la fe y la confianza y la dependencia en Dios. Créame que el miércoles cuando prediqué, Dios dijo, ya sé de que, o sea, Dios colocó en mi corazón cuál es como la temática del año entrante. Y ayer cuando escuchaba a Cata dije, eso es. Y es que nosotros debemos depender de Dios. Porque cuando dependemos de Dios, dependemos de su gracia. Cuando no dependemos, empezamos a desviarnos. ¿Usted se imagina si Pablo un día hubiera escrito una carta a los Corintios o carta a la iglesia Icas de parte de Pablo? Estoy tan afligido porque en la iglesia en la que estoy yendo me están mirando feo. No sé qué hacer. Estoy como dudando de si amo o no amo a Dios. ¿Y por qué lo digo? Empezando por mí, no voy a decir, no, empezando por mí. A veces tenemos que crisis de fe. Ay, ¿será que sí? ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios me ama?
¿De cuántas cosas me estoy privando en el mundo? Y yo acá, y no veo respuestas. O sea, yo no veo a un Pablo así. Yo veo a un Pablo que está firme, que está certero, que está siempre caminando en lo que Dios quiere, en lo que Dios le ha dado, determinando que su fe, que su confianza está puesta en Dios. Que Él es el que le sostiene, el que le levante. Y entonces yo lo que decía, ahora escúcheme, no es un llamado a ser masoquistas, no, eso es de locos. Pero es que a veces la comodidad es peligrosa. A veces la comodidad hace que seamos egoístas y que solamente pensemos en nosotros y nos olvidemos de que hay necesidades afuera, de que hay personas afuera que están sufriendo. Por eso el autor de Hebreos sigue diciendo: pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, ¿cuál es nuestra mayor ocupación? ¿Cuál debería ser nuestra mayor ocupación? Nuestra mayor ocupación debería ser siempre, todos los días, querer ser más como Cristo. Ahora piénsalo. ¿Te levantas con ese pensamiento? Y vamos a ver que tristemente no, porque estamos tan llenos de cosas que pensamos es en que Dios me ayude a cumplir cuantas cosas sueño o anhelo, pero no en el deseo de que mi vida realmente refleje que Cristo está en mi corazón, que Dios es el Señor de mi vida. Así que si Él me salvó y me salvó con una salvación tan grande y me dio todo su amor y colocó sobre mí su santidad y me llama a vivir en santidad, mi deseo cotidiano debería ser acercarme a caminar en esa santidad que Dios quiere. Debería mantenerme así hasta el fin de los días. No debería estar diciendo: hoy sí soy cristiano, mañana no, hoy sí amo a Dios, hoy estoy enojado, hoy como que sí creo, mañana como que dudo, sino debería mantenerme firme en Él. Pero para mantenerme firme en Él necesito una comunión con el Espíritu Santo, necesito una intimidad con el Espíritu Santo para que Él sea el que me levante y me fortalezca. E hice una pregunta hace 8 días que quiero que vuelva usted a responderla, pero escúcheme que es muy seria. ¿Cómo estamos hoy en nuestro primer amor? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón hoy? Porque el lugar que ocupe Dios en tu corazón hoy será lo que hará que tú entiendas por qué estás pasando por ese momento. ¿Por qué tienes esa seguridad o por qué tienes esa inseguridad? ¿Por qué estás en ese fuego o por qué no estás en ese fuego? Porque si Dios no está en el primer lugar, porque si Dios no está allí, vamos otra vez a perdernos. Y nuevamente entra implícito que ese primer amor o ese fuego del amor de Cristo me llevará a mí a tener fe, y esa fe me llevará a mí a entender que debo de ser, y la obediencia me llevará a tener fe en las promesas que Dios me ha dado, pero las promesas no las que yo me imagino o las que en el entorno me han querido hacer pensar que Dios es casa, carro y beca. No, me harán entender que las promesas que Dios me ha dado son mayores, son eternas, son gloriosas, que no son de este mundo. Algo que yo decía ayer en el funeral y que venía de lo que hablaba, le decía: este es el fin de todos. Igual en todo caso cada uno de nosotros va a tener que el martes ir y trabajar y hacer lo siguiente. Solamente descansó el que está en el féretro, pero él ya tiene su esperanza en Cristo porque murió en Cristo y queda en nosotros. Y vuelvo a la misma pregunta: ¿somos realmente hijos de Dios? Si Dios te llama hoy, ¿estás seguro que vas a la presencia de Dios? Porque va a sonar duro lo que voy a decir, pero no te asegura ir a la presencia de Dios el pertenecer a ICAS. No te da la seguridad de ir a la presencia de Dios el tener una buena amistad con el pastor. No te da la seguridad de ir a la presencia de Dios el que tú sirves en la iglesia. No, eso, nada de eso te da la seguridad. Lo único que te da la seguridad de que vas a la presencia de Dios es que tú ahora caminas en obediencia a la palabra y que has colocado a Dios en el primer lugar en tu vida, y aunque sabes que tienes tropiezos y aunque sabes que a veces tienes luchas, estás caminando en lo que Él quiere. Cuando yo les digo, Hebreos está impregnada en todos sus capítulos, en todos sus versículos para mí de fe. Todo el tiempo nos habla de fe. Pero en el capítulo 11, cuando habla de la fe, habla de una galería de personajes que realmente fueron de fe. Y en algún momento de esos dice: y ellos todos murieron sin recibir lo que esperaban.
Oh. Ah, no, entonces ¿para qué? No alcanzaron. No, espere, si eso lo dice, pero no recibieron lo que esperaban, porque lo que esperaban no se recibe en este mundo. Porque en este mundo Dios nos puede dar bienestar, nos puede dar ayuda, nos puede guiar, nos puede sanar, nos puede restaurar, pero la verdadera promesa que tenemos no es acá. Dios no te prometió y ahora te voy a dar riquezas, te voy a hacer millonario, tu hogar va a ser el más bonito. No, eso no lo dijo Él. Él dijo que tenía una eternidad para nosotros y los 11 lo recibieron. Así que quisiéramos que nuestras vidas caminaran en Él. Pero ahora debemos tener cuidado de los peros. ¿Qué, pastor? ¿De qué está hablando? Estamos hablando de la santidad, el primer amor, y ahora de los peros. ¿De qué está hablando? Yo ya le explico. Escuché hablar de Saulo, de Pablo, ¿verdad? Un hombre que hasta el final, que aún cuando estaba preso, cuando tenía grillos y cuando cantaba alabanzas y glorificaba a Dios y exaltaba a Dios. Hay otro personaje en la Biblia que nosotros conocemos y es encantador. Este personaje se llama el rey David, el gran pastor de Israel, el gran pastor de las ovejas, el dulce cantor, el gran estadista, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios, aquel que venció el oso, aquel que venció el león, aquel que se enfrentó a Goliat y lo derribó. ¡Wow! ¿Cuántas cosas tenemos que decir de David? Pero, y me duele. Dios no edita. Dios pudo decir, ay, un hombre conforme, cortemos este pedacito de la Biblia, que nadie se entere entre tú y yo. No, Dios permitió que quedara ahí. Porque un solo día, David no fue diligente. Un solo día decidió dormir hasta más del mediodía para levantarse en pijama. Y no había programas de televisión, pero él sabía a qué hora salía la vecina a bañarse. Así que no prendió el televisor, pero sí abrió la cortina y miró justo donde no tenía que ver. Y por alimentar su deseo, su apetito, su gusto, lo que había en su carne, hay un pero en su vida. Y es un pero que le dolió a él porque le afectó. Es un pero que le costó la vida al esposo de la esposa, de la mujer con la que adulteró. Es un pero que trajo angustia a las dos familias. Es un pero que trajo dolor sobre un tiempo, sobre esa nación llamada Israel. ¿Sabe que los peros nos duelen? ¿Sabe que los peros, cuando yo me descuido de Dios, cuando yo digo, ay Dios, no, yo hago lo que yo quiera, es mi vida? Esos peros son dolorosos, porque él no fue diligente y en ese momento tuvo un dolor en su corazón. Lo que Dios nos dice hoy es que nos deberíamos preocupar es por caminar en Él, por entenderlo. Somos sus hijos. Ahora sí, con todo lo que acabo de decir, pregunto, pero ¿cuántos son hijos de Dios acá? Somos hijos. Pero Él como hijos nos habla. Y esta palabra es de consuelo, es de ánimo, porque somos aquella tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos que por las cuales es labrada y recibe bendición. Dios tiene bendición para ti y Dios tiene bendición para mí, pero nos dice, sean diligentes hasta el final, no desmayen. Me confronta como pastor porque empezando por mí, vuelvo y digo, porque hoy sí amo a Dios y porque hoy no lo amo, y porque hoy estoy animado y porque hoy amanecí desanimado, y vuelvo y digo, o sea, ¿cuál sería nuestro concepto de Pablo si Pablo escribiera, oh iglesia, hoy amanecí como bajo de nota, estoy tan triste porque me han apedreado mucho las últimas veces? ¿Será que tiene sentido esto que hago? No, el hombre cada día. Hay un episodio, está en Hechos, pero no recuerdo el lugar de Hechos, pero hay un episodio donde lo apedrean a tal punto que él queda tirado en el piso, y lo que lo apedrearon como que se van, ya lo dejamos ahí. Y los que son amigos de Pedro, bien, Pablo, ¿qué pasó? No sé qué, y seguramente lo limpian, lo llevan a una casa, y Pablo, después de tremenda apedreada, se levanta y se despierta y dice, ¿qué pasó? No, que lo apedrearon. Ahora,
lo que yo esperaría es que Pablo dijera, ay sí, qué dolor, esto es muy fuerte. No, Pablo se paró y dijo, bueno, a predicar, vamos a predicar. Yo decía, qué pasión hay en este hombre. Y ayer dijo algo, Cata, que me pareció tan espectacular, que dijo, como estamos tan cómodos y estamos tan tranquilos y no tenemos problema, pues nos inventamos los problemas. Y a veces nos inventamos unos problemas que me miró, que si se vistió de rojo, que si vistió de verde, que si vino, que si no vino, que si por qué hizo, que si por qué no hizo, que por qué cómo me saludó, que si me atendió. Y dejamos de ver realmente la grandeza y la gloria de Dios. Hoy yo quiero que tú estés convencido de que como hijo, como hija de Dios, puedes esperar lo mejor. Porque Dios tiene lo mejor para ti. Pero recuerda que eres hijo. Recuerda que eres hija. Recuerda que no te contaminas. Porque Dios tiene para ti y para mí lo mejor.